Hola, mi nombre es Mauricio Pacheco y junto a mis compañeras Pamela Pantanal y Karina Igor les presentamos nuestro proyecto de investigación aplicada para la asignatura de Estadística Inferencial, titulado Análisis de las preferencias y hábitos de consumo de huevos en la comuna de Coyhaique. Este trabajo fue desarrollado bajo la guía del profesor Pedro Rojas y es parte de nuestra carrera de Ingeniería en Administración de Empresas. En Coyhaique existe una oferta limitada de huevos de libre pastoreo, pese a que cada vez más personas prefieren alimentos naturales, locales y sustentables. Por ello, este estudio busca analizar las preferencias de consumo de huevos de libre pastoreo versus los huevos industriales, también conocidos como huevos de jaula. Nuestra muestra fue de 119 personas mayores de 18 años, residentes en la comuna de Coyhaique, que consumen huevos habitualmente. Para contextualizar nuestro estudio, revisamos diversas fuentes oficiales. Según la Universidad de Chile, en el 2024 el consumo promedio de huevos fue de 230 huevos al año por persona, es decir, unas 4,4 unidades por semana. Además, un estudio de Ipsos Chile reveló que el 48% de las personas están dispuestas a pagar más por huevos de gallinas libres de jaula. Por otro lado, en el 2024, el 96% de la producción nacional provino de sistemas industriales, mientras que solo el 0,5% corresponde a huevos de gallinas libres o camperas. Por último, realizamos nuestra propia encuesta para recolectar datos específicos de la comuna de Coyhaique, la cual pueden revisar en el siguiente enlace. A partir de una encuesta realizada en Microsoft Form, pudimos obtener nuestra muestra de 119 personas residentes en la comuna de Coyhaique. La encuesta consta de 8 preguntas, donde la primera sirve de entrada al consultar si vive en la comuna de Coyhaique o no, dato importante para nuestro estudio de mercado. Posteriormente se consulta el sexo, la frecuencia semanal, el consumo de huevo, la cantidad semanal de este, la procedencia preferida de los huevos, si está dispuesto a pagar más por un huevo proveniente de producciones libres de jaulas, si existe una preferencia del color del huevo y por último, si le asigna una importancia a su tamaño. Microsoft Form finalmente entrega unos gráficos de torta en tiempo real con los resultados de la encuesta por cada una de las preguntas para poder ir realizando los análisis correspondientes, donde algunos de ellos los veremos a continuación. Intervalo de confianza para la media. Ahora pasamos al análisis estadístico. Primero construimos un intervalo de confianza al 95% para el consumo promedio semanal de huevos, separando los resultados por género, como ven a la izquierda está el femenino y a la derecha el masculino, a través de GeoGebra. Estos intervalos nos permite estimar el rango donde probablemente se encuentra el verdadero promedio de consumo en la población, tanto para mujeres como para hombres. La mujer consume entre 10 y 18 huevos semanales. El hombre consume entre 12 y 17 huevos semanales. Se ocupa la T de una media, ya que no teníamos información suficiente de la población de Coyhaique ni implementamos un plan piloto previamente. Luego realizamos otro intervalo de confianza al 95%, pero ahora para la proporción de personas que prefieren huevos de libre pastoreo, también diferenciado entre hombres y mujeres. Este análisis nos ayuda a entender si las preferencias por este tipo de huevos varían según el género. En la muestra femenina, la proporción muestral es de 0,61. El intervalo de confianza va del 0,48 al 0,73. En la muestra masculina, la proporción muestral es de 0,47, con un intervalo de confianza del 0,34 al 0,60. Aunque el grupo femenino muestra una mayor proporción de preferencias por huevos de libre pastoreo, los intervalos de confianza se superponen, compartiendo valores entre los rangos. Por lo tanto, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que hay una diferencia significativa en la proporción de preferencias entre hombres y mujeres. Continuando con la prueba de hipótesis, realizamos tres análisis. En todas las pruebas usamos un nivel de significancia de 0,05. En la primera prueba de hipótesis
se analizó el consumo medio de huevos semanales que sea mayor a 4,4. Como hipótesis nula tenemos que el consumo medio semanal de huevos es igual a 4,4 unidades, mientras que en la hipótesis alternativa tenemos un consumo medio semanal es mayor a 4,4 unidades. Como resultado tenemos una media muestral de 14,45, una desviación estándar de 5,2 y un tamaño de la muestra de 118 individuos y un estadístico Z de 21,0002 y un valor P de 0. Dado que el valor P es 0, es menor al alfa, que corresponde al 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el consumo medio semanal de huevos es significativamente mayor a 4,4 unidades en la población analizada. Después se evaluó si existe una diferencia significativa en el consumo medio semanal de huevos entre el género femenino y masculino, donde tenemos una hipótesis nula que corresponde al consumo medio es igual entre ambos géneros, y una hipótesis alternativa que el consumo medio es diferente entre ambos géneros. Como resultado tenemos que la media de la muestra femenina es de 14,3 periódicos y la media muestra masculina es de 14,4 periódicos. El tamaño de la muestra en ambos grupos es de 59 individuos, un estadístico Z de menos 0,1139 y un valor P de 0,9. Dado que el valor P es mucho mayor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no existe diferencias estadísticamente significativas entre el consumo medio semanal de huevos de, de hombres y mujeres. Ambos géneros presentan un nivel de consumo similares. Y por último, en la prueba de hipótesis 3, se analizó si existe una diferencia entre la frecuencia media semanal de consumo de huevos entre hombres y mujeres, donde tenemos una hipótesis nula que corresponde en que no hay diferencia en la frecuencia media semanal entre géneros. Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencias entre la frecuencia media semanal entre los géneros. Como resultado tenemos una media de mujeres de 4,6, en los hombres una media de 3,6 y un tamaño de la muestra de cada uno de 59 individuos. El estadístico Z corresponde a 3,0, un valor P de 0,024 y este valor P, como es menor a nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto nos indica que si existen diferencias estadísticamente significativas entre la frecuencia semanal de consumo de huevos entre hombres y mujeres, en particular, las mujeres presentan una frecuencia de consumo significativamente mayor que la de los hombres. Finalmente, aplicamos pruebas de hipótesis para analizar diferencias de las proporciones. Nuevamente, el alfa corresponde al 5%. La primera prueba de hipótesis es analizar si la diferencia entre las proporciones de género, femenino y masculino respectivamente, con respecto a la preferencia de huevos de libre pastoreo. Nuestra hipótesis nula corresponde a la proporción de la preferencia por huevos de libre pastoreo es igual entre hombres y mujeres. Y nuestra hipótesis alternativa corresponde a la proporción de preferencia es diferente entre los géneros. Entre los datos tenemos que la muestra femenina es el número de éxitos es de 36 de 59 y en la muestra masculina el número de éxitos es de 28 de 59. El valor estadístico nos da 1,47 con un valor P de 0,1393. En conclusión, dado que el valor P es mayor que 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. No existe una evidencia estadísticamente significativa para afirmar que hay una diferencia en la proporción de la preferencia por huevos de libre pastoreo entre mujeres y hombres. En otras palabras, la preferencia por este tipo de huevos es similar en ambos sexos. En la prueba de hipótesis 2, analizamos si la proporción de los encuestados está de acuerdo en pagar más para consumir huevos de libre pastoreo es diferente al 48%. Tenemos una hipótesis nula que es igual a 48 y una hipótesis alternativa que es diferente a 0,48. En la muestra tenemos un número de éxitos de 55 sobre 118 de los casos, un estadístico de menos 0,30 y un valor P de 0,76, con un nivel de significancia
de 0,05. Conclusión, tenemos que, dado que el valor P es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la proporción de personas dispuestas a pagar más por huevos de libre pastoreo sea distinta al 48%. En otras palabras, la proporción observada, que es 46,6%, es estadísticamente compatible con el 48% propuesto como referencia. Después tenemos la prueba de hipótesis 3, que se analizó si hay diferencias entre las proporciones de género femenino y masculino respectivamente con respecto a estar de acuerdo o muy de acuerdo en pagar más para consumir huevos de libre pastoreo. Tenemos que en nuestra hipótesis nula, la proporción de personas que están de acuerdo o muy de acuerdo en pagar por huevos de libre pastoreo es igual entre mujeres y hombres, mientras que nuestra hipótesis alternativa es que las proporciones son diferentes entre ambos géneros. Como datos tenemos que la muestra 1, que es la muestra femenina, tenemos 29 éxitos de 59. Y la muestra masculina tenemos 26 éxitos de 59, con un valor estadístico Z de 0,55 y un valor P de 0,71. Conclusión, tenemos que el valor P es mucho mayor que 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que existe una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a estar de acuerdo en pagar más por huevos de libre pastoreo. Esto sugiere que ambos géneros tienen una actitud similar respecto a pagar un precio mayor por este tipo de productos. Tras aplicar estas técnicas estadísticas, obtuvimos 4 conclusiones principales. Primero, el consumo promedio semanal de huevos en Coyhaique sí es significativamente mayor al promedio nacional, lo que refleja una alta demanda local. Segundo, no existe diferencias significativas entre hombres y mujeres en el consumo promedio, aunque se detectó una mayor frecuencia semanal en mujeres. Tercero, no hay diferencias significativas entre géneros respecto a la preferencia por huevos de libre pastoreo, ni tampoco en la disposición a pagar más. Por último, la proporción de personas dispuestas a pagar más en Coyhaique coinciden con el 48% nacional, mostrando un comportamiento local alineado con la tendencia del país. De esta forma concluimos nuestro estudio, el cual no solo nos permite aplicar herramientas estadísticas, sino también conocer de manera profunda los hábitos de consumo de nuestra comunidad. Agradecemos su atención y esperamos que este análisis haya sido claro y útil. Muchas gracias.